Hola a todos, hola Ceci, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos jóvenes, muy buenos días. Estamos aquí en Olivos y estamos revisando. ¿Qué hubo, Sergio? Ponte el casco. Lo tienen ahí arriba de las varillas en vez de ponerse el casco. Fíjense, estamos a ver hablando Ceci entonces. Justo este es el espacio, ¿verdad? Que digo, no sé si va a quedar oscuro. ¿Tú qué dices? Pues a mí no se me hace oscuro porque ahí recordemos que traemos tomo que va a iluminar hasta abajo, hasta las del sótano, básicamente. Ajá. Entonces, la verdad, no creo que vaya a quedar oscuro. Porque en teoría, la idea, lo que vi en plano de esta musiquita es que existiría un mueble, Ajá. la tele, y ya activar las instalaciones y todo. Entonces, al abrir aquí ventana, pues tendríamos que mandar la telepilla y hacer ahora, porque viene, o sea, se cierra el cuadro hacia acá, tendríamos que cerrarlo hacia acá. Ajá. Fíjate, ahí, justo atrás de ti es donde iría la ventana. Es que si la ponemos ahí, te deja mayor espacio para un librero, ¿verdad? Si la pones. Y que además esa ventana es sur. Fíjate dónde está pegando el rayo ahorita. O sea, ya se. Oye, le entraría mucha luz. Es que eso es algo que me preocupa también ahorita que estaba pensando. Como es sur y no tenemos ningún volado arriba, ahí le va a entrar el sol fuertísimo. O sea, si aquí abrimos una ventana grande, va a entrarle la luz fuertísimo. Entonces, no sé qué tan agradable esté, porque se supone que es un espacio, pues, de estar, ¿verdad? Es un área de TV, que aquí también, fíjense jóvenes, estoy pensando en los acomodos de los muebles. Aquí nosotros dejamos esta mocheta para que vaya un mueble de TV aquí y haya una salita de ese lado, que por este lado se me hace cómodo, porque yo subo las escaleras, fíjense, yo subo las escaleras por aquí, doy la vuelta y entro directo, ¿verdad? Ajá, entro directo, me acuesto, veo tele, o si tengo un escritorio aquí enfrente de este lado, pues me pongo a hacer tarea. Pero si llega a hacer falta, sería una ventanita chiquita de 60 centímetros ahí. ¿De piso a techo? No sé si de piso a techo, más bien quizá de 1 metro para arriba. Porque si hay un escritorio, pues también te deja ponerlo. Ujú. Pero fíjate, como tú dices, aquí tenemos dos fuentes de luz. Tenemos esta, que aquí va a ir un ventanal. Entonces aquí tenemos un ventanal al piso. Y eso ya hace que entre un chorro de luz. Pero además tenemos aquí un domo. Tenemos un domo de lado a lado, Sí. ¿verdad? Que llega hasta el muro del baño de la recámara principal y choca, bueno, termina en el ancho del hueco de la escalera. O sea, todo esto es una doble altura que queda del mismo ancho de la escalera del sótano. Entonces, el ancho de la escalera del sótano es el ancho del domo que vamos a tener acá arriba. Entonces, ya va a entrar mucha luz. Te vas a andar quemando aquí, de hecho. Entonces, quizás sí lo agradeces, ¿verdad? Agradeces llegar aquí donde no te pega el sol. Lo dejamos así entonces hasta que esté la losa, Pues podríamos verla con la luz, a ver cómo se siente el espacio. porque definitivamente si abres ahí una ventanita, aunque sea chiquita de 60, se va a ver el árbol. Eso va a estar bien bonito. Ujú. Pero sí, como dices, quizá no te viene mal un poquito de sombra. Y luego, pues ya hicimos la mocheta, que ahorita estaba ideando y decía yo, ¿qué pasaba si eliminábamos esa mocheta? ¿Cómo? Ajá. Colar el muro y amarrara. En concreto. Ah, Por eso sí la levantamos rápido. ¿qué pasa si se elimina esa mocheta? Es que fíjate, una cosa, esa mocheta te obliga a hacer el mueble, porque si no, se ve raro.
¿verdad? Dices tú, ¿para qué? pero ahora en madera. Ajá. Si hay un mueble ahí que no lo vamos a hacer, no. O sea, los clientes tendrían que hacerlo después. Aún así, esto solo reemplazarían ahora por madera. Ajá. Pero si los clientes no lo quieren hacer, podríamos eliminar esa mocheta y las instalaciones de la TV las mandaría ahora para allá. ¿Y eso qué te permite? Que el sillón ahora sea una L que vaya aquí. También estaría bien. También estaría bien. Y ahora el acceso directo sería como de las recámaras. De las recámaras, ajá, yo camino hacia las recámaras y aquí me meto. Aquí me acuesto, me siento y ahí estoy viendo la tele. Y lo que me gusta de eso es que de lado veo el árbol. No sé si también la luz que entraría afectaría en ver la Sí, 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 lejano un poco. definitivamente. O sea, te pega de lado y necesita una cortina. Necesita una cortina. Por eso digo que, o sea, esta mocheta está padre si se le hace un mueble ahí bonito. Y de todas maneras puede tener la ventanita aquí y puede quedar muy bien. Fíjese cómo ya se formó el espacio. Y aquí vamos al cuarto de lavado. El cuarto de lavado quedó con su patio, con un nivel un poquito más abajo, ¿verdad? Porque hay un escalón. Ahí van a estar las instalaciones, lavadora, secadora. Hay que comprarle las cajitas, Sí, ¿verdad? Para que ya las vaya dejando bien a la altura. sí, Que no se ponga a conectar antes de que traigamos esas cajitas. Cuarto de lavado está súper cómodo. Lavadora, secadora y lavadero. ¿Y de este lado qué es? el boiler. De ese lado va el boiler. Aquí vamos a llevar unos ventanales. Ese muro pudo haber sido celosía si yo fuera otra persona, pero no. Sí, Sí, porque daría al patio. daría al patio. Ajá. Sería un detalle bonito, pues. Pero yo nunca he hecho una celosía. Así, todavía. Y aquí estos cerramientos ya son. ¿Cuánto les falta que dijimos para llegar a la altura de la losa? 20 y algo. ¿Se le va a echar ahí 2 hiladas o qué? Por eso lo dejamos hasta ahí, para que cumplan con 2 hiladas y ya. Arriba la luz. Ok. No he hecho todavía las puertas de piso a techo. Pudieron haber sido en Santa Cruz. Están en las recámaras de piso a techo. Ah, no me acordaba. ¿Y por qué? Porque no había, no tenía cerramiento. Entonces ya estaba la obra sin cerramiento. Y vamos a tener que meter el epóxico y eso. Se dejaron. En, en, en gastos, pues era similar. ¿Sí? Que la hicieran de piso a techo a que le hicieran más. ¿La puerta nos salía más o menos igual? Sí, ¿Les pudimos haberlas hecho igual? sí. Pues todavía podemos romperlas, ¿no? Sí, porque Es un Armex. Lo que me gusta de la lógica de la puerta de 220 es que un ser humano pues, mide 1,75, 1,80. O sea, ya esas puertas que miden 2,90 de alto, pues te creo la principal, pero ya las de intercomunicación, hay veces que digo yo ya. Y hay veces que les dejan un fijo arriba, sí. que también se me hace como innecesario. Que sí está muy grande, ¿no? O sea, es que allá en Hacienda Santa Cruz, ¿cuánto tenemos de altura? Pues más o menos como aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, que aquí es más, son 75. Aquí son 2,75. Quedó alto aquí, ¿verdad? Pues ya la veo alta, la verdad. Sí. Ahorita nos faltan, son 7 centímetros del hormigón, porque no quedó tan
a desnivel. Ok, 7 centímetros y considerados 3 para mármol. ok. Aquí ya tenemos el vestidor y esa es la puerta al baño. Ahí está el buen Jaime. Y aquí ya vamos a ver Fíjense, esta es la vista de la ventana, que eso es lo que me gusta. Por eso está bien que quedara grande, ¿verdad? Sí, sí, está muy amplia y pues, se aprovecha lo que tiene. Ujú, una muy buena vista. Y fíjate, el vecino siempre trae cortinas ahí, entonces no nos va a ver para acá. Nomás nos falta esta mochetita. Ok. De ambos lados. Y le seguimos, sí le pusimos entonces varillín a cada 5 hiladas. O sea, cada 5 de estas trae una varilla. Pues fíjate, sí me lo imagino y pues sí, aquí va a estar entrando buena luz. Está bien, eso se puede definir. Fíjate, aquí todavía no tenemos el cerramiento, ¿ah? Aquí también ya, fíjense, ya colamos la parte de abajo de los muros. O sea, se van a colar en 2 partes. Entonces se colaron primero las zapatas, después la parte baja del muro, porque no va a quedar aparente. Entonces todo lo que va a ir de este nivel hacia arriba, todo el muro ya va aparente, de concreto aparente. Entonces la cimbra va a ser distinta a la que se usaron en la parte de abajo, que no quedaron mal, ¿eh? Quedaron bastante bien, de hecho. Entonces ya necesitamos esta semana, los carpinteros de obra tienen que venir y todos estos muros los tienen que cimbrar ya para poder seguir trabajando en todo el nivel del sótano. Compramos una nueva bailarina, le llamamos acá, una compactadora, para poder compactar bien todas las excavaciones que tenemos aquí en los costados. Ya ven que estuvo lloviendo mucho y se aflojó mucho el terreno, entonces vamos a compactar con una máquina para que quede todavía mejor. Lo que tenemos, yo creo que aquí sí cabe la máquina, no sé Sí, si está grande el espacio. En algunos lugares. rellena el que va a quedar la siembra muerta para evitar que suba la humedad. Siembra muerta y ya la rampa. ¿En dónde? Aquí en la U. Pero se refiere a los de al lado, ¿verdad? Ah, los de los lados. Sí, Sí, no, en todo esto. sí, Oye, una pregunta. ¿Sí traemos zapata en ese eje 15? Ahí hasta donde llegó tu solo cemento. sí. Pero Pero eso no se ha hecho, lo ¿va? hemos hecho. Porque nos iba a estorbar precisamente porque daba al ras del muro. Ajá. Entonces se va a hacer hasta después. Pero ya cuando vayamos a hacer también el muro, el del 15. Pero sí vamos a tener espacio una vez colado el muro de concreto. Sí, 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 sí. Porque ya era mucha, prácticamente esa tierra que es la que nos falta levantar también el muro, se va a ir hacia abajo. Ajá. Andos, y ya podríamos echar la zapata y armar. Tenemos que empezar a compactar todo ese espacio que quedó ahí, ¿no? ¿Y qué anda haciendo ahí el Pecas? Anda, como los barrocitos que dividían entre la zapata y el muro quedaron ahí medio ahogados, está rompiendo para poderlos sacar y ya poder limpiar bien y impermeabilizar. ¿Con qué producto vamos a impermeabilizar? Vapor. ¿Vaportite? Y en este caso solo en el interior va a ser únicamente hasta esa altura, porque ya después va al lado del pues ya no. Y ya por fuera sí va a ser todo el muro. Me dijo Jera que consideráramos doble hule. Sí. Vaporte y doble hule. No, muy bien. ¿Y si están saliendo los bolines? Sí, pues ya. Acá ya no hay, entonces sí. En medio batallón. Pues que igual están buenos, entonces. Sí, claro. Ya no salen. O los pozos de absorción, ¿verdad? O hacer uno súper profundo de 8 metros. A ver, pensemos entonces aquí. Aquí va una puerta. Es que estaría gigante la puerta, ¿no? Sí. O sea, está bonita, pues, pero
Y de por sí también están amplias. ¿Cuánto miden? 1 metro. ¿Por qué tan grandes? Sí, así está en plan. Así las hicimos. Sí, Las dos. sí. Y ya nada más la del cuarto sí son 90. ¿Cuál? La del ¿La del de cuarto lavado? sí. O sea, este es de 1 metro. No, pues entonces así, ¿no? A ver, si ese es de 1 metro y este también es de 1 metro. Sí. Y aquí va un closet. Este es el vanity. Este como es el... Ajá. Ajá. Sí, aquí va hasta la iluminación y esas cosas. Ok. Y ya acá es el vestidor. Este es el vestidor. Y este es el baño. Que aquí va a tener ventilada hacia arriba. Sí, ¿verdad? Aquí no tenemos ventanas aquí. Privacidad aquí. Ok, ok. Entonces, pues es que, claro, es que quizás esto quedó de 1 metro para que ese cuarto de lavado, pues que quedara de esa proporción. O sea, 10 centímetros menos aquí. Se reduce 10 centímetros un poco este estar. Y 1 metro aquí. Es que ya también con el tiempo ya no sabes si los clientes te pidieron. Hay clientes que piden que ponen puertas grandes. Pero pues sí, no, 1 metro creo que es una puerta grande, grande. Ah, está bien, sí estaría muy, muy grande. No le veo problema. Ok, entonces esto, lo que decíamos, aquí vamos a tener un barandal de cristal templado. Entonces esto es lo que tenemos que romperle, ¿verdad? Tenemos que quitarle hasta llegar donde está la varilla y ya justo a la varilla soldar la placa. Entonces, aquí se van a poner estas U's. La U la vas a soldar a la varilla y la varilla que está soldada a la U te sirve para enjarrarla. Ujú. O sea, lo importante es que se deje con cimbra. Tú le pongas una cimbra a la U para enjarrar y que el enjarre nunca te invada el espacio donde va a ir el vidrio, ¿sabes? O sea, esa parte sí es bien importante que se cimbre bien, que se le ponga malla para que quede bien derechito el espacio del vidrio. ¿Cuál es la pregunta? Aquí va la llave. Ok, Aquí está la regadera. de este lado. Ahí va la llave. Sí, por aquí. Entonces el nicho acá. Enfrente. Ujú. De delgadito, ¿no? Porque está delgado. No, pues lo haces de 10. 10 centímetros. Ajá. Ok. Altura Lo 90. ajá, y lo puedes hacer del ancho de la regadera. Que ese castillo, ¿por qué va ahí? Así está el plano. Sí. Yo pienso que arriba sí entra. Ah, es el domo. Es el domo, es el domo. Claro. Sí, entonces de este lado está bien. De lado a lado, dices tú. Sí. Sí, hazlo hasta el castillo. Ujú. Este es el de la chava, ¿no? Sí, ¿y dónde va el monomando? Acá. De frente. Taza, regadera. ¿Y el monomando dónde va? Aquí llega. Podemos haberlo puesto acá, ¿no? Ajá. Que igual aún podríamos porque la ventaja es que esto tenemos sin Sí, mejor cola muévelo para acá, enfrente, ¿no? Para que sea directo. que lo ponga acá y ponte el nicho de Pero frente. que lo ponga en este muro o allá enfrente. Pues es que si lo pone de este muro, Ya tendríamos de tiene, lado a lado. tiene el de nicho. lado a lado el nicho. Ok. Le voy más, ¿no? Ujú. Que si lo tiene ahí, pues nomás tiene siempre el tema de que Le abres y te mojas. ajá, le abres y le tienes que abrir Ajá. y hacerte para atrás un poquito. Y aquí sí Hay vamos que a revisarlo poner con los clientes eso. ok. Puerta, ¿verdad? Aquí. Que Sí, era la que le decía que no estaba marcada. pues es que yo creo que vale la pena, ¿no? Sí, porque separas. Ajá. Si no va a estar raro como
que aquí estés haciendo y Pues es que ahorita mucha gente lo usa así. O sea, muchos baños abiertos completamente. Por eso no le veo tampoco problema. Pregúntales a los clientes. Ajá. Esa es una muy buena pregunta para ellos. Como la prefieran. Y yo mientras me sigo preguntando, pero nada, es una puerta gigante. Ya. Miren, jóvenes. servilleteros, les llamamos. Estas son nuestras placas servilleteras que se van a colocar, varias de ellas, dependiendo del diseño del barandal. Y estas van a quedar soldadas a la varilla, ¿verdad? Y estas varillas nos sirven para que de aquí se agarre un poco la mezcla. Y estas nomás nos sirven, pues ya ni me acuerdo para qué. Es un poco para enderezarlas todas. Sí, porque esta varilla realmente lo que hacen es ponerla de lado a lado. Y va uniendo esta con la siguiente placa. Entonces para eso sirven. O sea, realmente sí, estas no las necesitas ahorita. Vamos a tener que cortarlas y ponerlas largas. Ajá. Y le dejamos un poco más de espacio para que le entre el yeso piedra a los costados del vidrio, que quede bien agarrada. Entonces vamos a llevar una de esas aquí abajo, ¿verdad? En el hueco del sótano, si se fijan aquí, este muro, estos son los muros que abrazan la escalera, entonces la escalera termina aquí. Entonces el barandal, porque este es el pasillo, este pasillo va a tener un barandal de templado para no caerte a la escalera. Y del otro lado traemos el ventanal al patio. Entonces, así es. Y vamos a ver, platícanos entonces qué se coló para que vean todos cómo el proceso. Ujú. Colamos ya por fin todas las zapatas del sótano y se le llama rodapié, que es como muritos bajos. Estos como quedan enterrados, pues no afectan en nada. Y se colaron un poquito más anchos para ahí encima hacemos el trazo y ya sienta la duela. Y la ventaja de eso que nos da a nosotros es que ya podemos ir rellenando, ir apisonando y permeabilizando, ir cerrando todo poco a poco para que no nos afecte con las lluvias. Ok, muy bien. Sí, eso ya urgía, jóvenes. ¿Qué hubo, Pecas? ¿Ya le quitaron eso? A ver. Ahí estamos. ¿Cómo se llama así? Ah, el Vaportite. Como de vapor. Barrera de vapor, de hecho es. Ah, claro, le van a aplicar Vaportite a todo esto. Y doble plástico, sí, porque si nos sale humedad en el muro de concreto, esa ya no se puede quitar. Cuando tienes enjarre, pues le aplicas el Fester, pero ya en un muro de concreto, si te sale humedad, ya valió. ¿Ah? Y fíjate, bueno, pues ahorita, esta es la nueva bailarina y ahorita nos va a enseñar Ceci cómo se usa. O nos vamos a esperar, Ceci. Y fíjense, ahorita lo que estábamos hablando de la ventana es justo esto. O sea, de hecho jamás se va a ver así, ¿verdad? Realmente la visual que vamos a tener de este patio va a ser desde aquí. Sí, eso es del patio. Ajá, entonces esa ventana estaría acá. Sería una pequeña ranura que tendríamos ahí, aquí en el patio. Entonces, pues todo este es el espacio, Pecas, que vamos a darle. Ya una vez que ya impermeabilices, ajá, pues ya una vez que impermeabilices ya puedes empezar a rellenar. Y de hecho le va a servir a los carpinteros. O nos vamos a esperar, Ceci, a cimbrar todo. Y sí le sirve que esté bien compactado para que se agarren bien sus polines, ¿no? Que no se les esté bajando. Fíjense, ya se coló todo acá. Entonces ese es el rodapié, ¿verdad, Ceci?
Ya. Sí le dieron más ventaja a esto que al muro, Ajá. porque ya necesitábamos cerrar todo. Sí, sí, sí. Entonces, como vimos la oportunidad, todo este armario se lo aventaron en un día, toda la zapata y todo lo que, toda esa varilla. Entonces, sí, los carpinteros igual se la aventaron rápido. Le dimos prioridad ya para cerrar. Sí, la verdad, esto sí estuvo muy bien el avance. O sea, poder haber cerrado esto ya, porque ya nos podemos ir para arriba. Ya cada vez se ve más forma. Entonces, esa ranurita de ahí. Y a ver cómo se prende ese sí. Yo quiero ver eso. Hoy no se va, nomás enséñanos a prenderla. A ver qué tanto se baja. Pone aquí, se le gira poquito porque como va a estar fría, Ajá. entonces se le gira y se prende. Y aquí. Bueno, se les tira ese. A ese primero si quiere, para que prenda. Sitio calentado, donde se requiere el proceso. Esta es interesante como para que caliente y empiece. Ya que calentó un poquito, ya que se permite de las... Sabes que te pisas. Esta tiene que tener vecino la tierra. Tienes que ir humedeciendo, sí, sí, sí. No, y tiene que ser por capas, ¿verdad? Por capas, con cemento, agua, 15 a 20 centímetros, ¿verdad? Pero mira, sí baja bastante, ¿verdad? Comprendí ahí, tienes que puchar los tubos. Ah, sí, van a poner los tubos. Falta. Tubos de Pero drenaje. igual ellos después pueden volver a abrir, ¿no? Como para ir apisonando. Porque ahorita no les funciona. No, es que si ponemos los tubos no vamos a poder compactar. O sea, nos sirve. Vamos para el tubo. Ajá. Sí, 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 para que esté todo eso ya bien relleno. ¿Cómo la ves, Pecas? ¿Sí la pruebas? Esta nos sirve para todo, ¿va? Para cada firme. Allá con Blanca pudimos haber compactado, ¿va? Abajo de la cochera. Pasa la cochera. En la cochera. No, pero es que ahí estaba todo firme, pues era la base de la misma casa. ¿Sí? O sea, pues lo que se rellenaron fue como 15 centímetros. ¿Sí? Quedó relleno nomás. Que ya todo era la misma base de la casa. Pero sí, como baja en un ratito, ¿va? Y no le tienes que aplastar nada ni nada. Ella solo le da. Y eso que estaba vibrando era normal. Que a veces se te acelera. Te acelera de más y ya empieza a brincar. Ok. Hay otras que no va y que no brincan. ¿Así? Esa nomás va así, planita, una plancha. Ah, la otra que me decías, que es como un carrito. Ese Ah. no brinca. Ya, Esta es la misma relación. ya. Pero pues nos va a servir para todo, ¿ah? Pues esta pues la puedes meter En espacios chiquitos. ¿Crees que quepa ahí? No creo que es para allá. En la esquina. Pero ya lo que podemos hacer es echarle tierra ya bien pisoneada, porque mojada, pues. ¿En dónde? Y sin cemento, pues. Así la pura tierra mojada para que se pisonee bien. Todo lo de ahí para allá donde no cabe la bailarina. ¿Atrás de los muros de concreto? O tumbarle el paderón. Yo creo que sí, ¿va? Donde quepa la bailarina, para que la puedas meter. Yo creo que sí. De todas maneras, esos paredones ya están bien sueltos, ¿va? Pues ahí está, es una de estas. ¿Qué es ese? La que está ahí. Ah, para las otras. Ahí ya está la plantilla. Una de esta, Y mira, ahí con va. 50, está muy bien. Tienes 40 la de esta. Ok. Ya Con tú. 50 lo puedes meter. Que eso es lo bueno. Muy bien. Pues a utilizarla en todo esto. En cuanto ya esté el Vapor Tight, a rellenar todo. Se tiene que ir rápido. Muy bien, Ceci. Muy bien, Pecas. Además, pues ahí lo único que se va a desbastar hasta la altura del muro, ¿verdad? Sí. Se va a desbastar Ahorita nomás, sí. pero allá para acá no. Aquí empieza la rampa para allá. Ah, sí, no, aquí no. Aquí arrancas de este nivel, pero toda esa joroba, todo eso se va a ir. Ver ese muro. Ujú. Y esa tierra a ver si nos sirve, ¿verdad? Para rellenar todo esto. Porque todos estos sacos los van a deshacer, ¿verdad? Sí.
No los vas a dejar ahí. Claro, o sea, una vez que esa misma, ¿no? Y es que son un buen, aquí todo esto aquí allá abajo. No, Nomás fueron estos poquitos. Ok. son dos, Y los que están de aquel lado por el medio. son un puño hasta allá. Todos estos de acá, ¿verdad? Pues ahí mismo, ahí. Ok. No, entonces sí. ¿Qué tanto crees que te reduzca el tiempo de compactación? De hacerlo con esta, hacerlo con un pisón. No, pues esta rinde más. ¿Sí? Sí, pues que solo camina y con el pisón no, pues le tienes que ir. Y si nomás, como dices tú, si nomás lo dejas caer, pues no pisonea, Le tienes que dar. le tienes que echar fuerza y esta Ujú. no, pues esta sola camina. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí el día de hoy. Bastante bien el avance, pero tenemos que meterle al acelerador porque hay mucho que hacer todavía. Vámonos, jóvenes. Por favor, denle suscribirse al canal, denle like. Sigan a Ceci en sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Ceci? Soy Ceci. ¿Quieres discos de corte? Ya nos vamos. Y yo soy su amigo, el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante.